Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Muy bien, tremenda semana la de Estados Unidos. Vemos que las acciones subieron mucho durante esta semana y que incluso ya estamos apenas un 2%, a ver si me fijo bien, un 2%, ¿sí? Menos de un 2%, por debajo del último máximo antes de que se iniciara esta corrección. Así que ya estamos bastante cerca de haber dejado atrás finalmente esta corrección, que sería la primera del nuevo mercado alcista iniciado hace 13 meses atrás, poco más de un año. Y algo totalmente normal, como ya lo veníamos discutiendo en informes anteriores, porque siempre que comienzan los mercados alcistas, obviamente que hay muchas más dudas que certezas, obviamente que hay mucho más pesimismo y escepticismo que optimismo, y justamente lo contrario ocurre al final de los mercados alcistas, cuando hay mucho optimismo, incluso euforia, y a los pesimistas se los deja de lado, se los ridiculiza y bueno, eventualmente, como suele pasar, terminan justamente teniendo razón. En este caso estamos en el lado contrario, donde los optimistas somos tal vez los que parecemos ilusos, los que parecemos no ver los nubarrones que hay en el horizonte, que bueno, ya sabemos que siempre la narrativa, sobre todo los medios de comunicación de Estados Unidos, que no tienen por objetivo educarte financieramente, sino captar tu atención y que hagas clic en las noticias o en las publicidades, de ser posible, mejor para ellos. Entonces obviamente te van a marcar lo malo. Entonces esta semana, por ejemplo, tuvimos esta gran recuperación de las acciones, incluso hoy viernes también, terminando la semana bastante en positivo, y la razón, por supuesto, como seguramente ya sabrán, es que salió el dato de inflación en Estados Unidos y qué envidia para nosotros que estamos en Argentina, vino sin cambios, o sea, vino sin cambios en octubre, 0% la inflación. Digamos, el índice total de inflación de octubre de Estados Unidos, mientras que la núcleo todavía sigue ahí en el 4%, pero vino con 0,2%. O sea, vemos que, recuerden, como comentábamos anteriormente, que el promedio histórico de inflación de Estados Unidos es 3%. Y bueno, ya estamos ahí, tocamos ahí brevemente en junio, después se aceleró un poco por temas de energía, de precios de petróleo, precios de gas, y ahora como estos mismos precios de la energía ya han vuelto a bajar, vemos otra vez al índice general de inflación en 3,2. Ahí nomás ya otra vez arañando lo que es el promedio histórico del 3%. La núcleo, como vemos, sigue estando mes tras mes a la baja, pero como que, bueno, le cuesta bajar. Y adivinen de qué se agarraron los canales de noticias, los medios como puede ser Wall Street Journal, otro tipo de medios, Reuters, para tal vez justificar que este dato de inflación es bueno, pero no tan bueno como deberían. Así que cuidado con festejar demasiado, cuidado las acciones con creer que esto ya terminó, porque obviamente los tipos se agarraron de este 4%, que todavía la núcleo, como vemos acá, está en un 4%. Obviamente que como estamos en mercados, o sea, vos podés justificar cualquier cosa, o sea, vos podés justificar lo bueno, lo malo, y afortunadamente el mercado después termina convalidando uno u otro, y por suerte, más allá de lo que opine cada persona, los precios son los precios, los mercados son los que determinan cuál es la realidad, y ahí vamos a ver justamente quién tiene razón y quién se equivoca. A la larga, por supuesto, los mercados muestran justamente cuál es la verdad. Por eso justamente Warren Buffett tiene una de las tantas anécdotas y frases célebres de Warren Buffett, es que dice, bueno, cuando baja la marea podemos ver claramente quién es el que estaba nadando desnudo. Bueno, ya podemos extrapolar ese mismo dicho para decir, bueno, que justamente a la larga los mercados terminan demostrando a ver quién estuvo en la razón, si fueron los optimistas, si fueron los pesimistas. Y ahí, bueno, o sea, ahí lo que importa para ser un buen inversor, para sobrevivir justamente en el mercado como inversores, es siempre tener humildad. Cuando uno se equivoca, reconocer que se equivoca, y cuando uno está en lo correcto, no creérsela tampoco, porque el mercado te va a expulsar por un lado o por el otro. Pero si no tenés humildad y al mismo tiempo si tendés a creerte, o sea, si no tenés humildad cuando te va mal y reconocer los errores, y
te la crees cuando te va bien, el mercado tarde o temprano te va a expulsar, es simplemente una cuestión de tiempo. Pero bien, concretamente, yendo a el tema de la inflación núcleo, ¿por qué no baja la inflación núcleo? Bueno, a pesar de que cuando desglosamos vemos que el ítem que más se ha movido es el de servicios de transporte, vemos que en realidad es un índice, es un ítem bastante volátil. Entonces, cuando uno desgrana un poco más, o sea, uno va desglosando un poco más este índice de inflación núcleo, lo que ve es que en realidad el principal ítem que hace que esto no baje es el de shelter, que sería el tema de alquileres y todo lo relacionado con las propiedades. Y tal es así que si uno vuelve a recalcular la inflación núcleo, quitando este ítem de shelter, de todo lo referido a alojamiento, el índice de inflación núcleo te termina dando 2%, que es incluso más bajo que el promedio histórico. Ahí, por supuesto, uno me va a decir, bueno, eso es cherry picking, eso es elegir deliberadamente lo que te conviene y sacarlo para que te dé el argumento para vos justificar que la inflación va a bajar. Sí, bueno, es verdad, o sea, uno puede perfectamente decir, bueno, si saco este ítem del índice de inflación, entonces va a dar más bajo. Bueno, sí, obviamente. Ahora, pero ¿por qué tiene sentido hacer eso? Porque el ítem de shelter, o sea, y principalmente lo relacionado a alquileres de familias y de personas, no tanto los alquileres de empresa, pero el ítem del índice de inflación que corresponde al tema de alquileres es raro porque se calcula principalmente mediante encuestas, o sea, tienen como una muestra de personas dueñas de casas, de departamentos de un dormitorio, de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, y lo que hacen todos los meses es preguntarles que si ellos en vez de ser propietarios serían inquilinos, cuánto estarían dispuestos a pagar por el alquiler de esa propiedad. Obviamente que complementan también con datos también de propiedades que realmente están en alquiler, pero hay una importante parte de ese ítem que está calculada así. ¿Y qué es lo que se ve en cuanto al comportamiento? Que ese ítem puntual, este ítem puntual de la inflación, está 18 meses más o menos, 18 meses rezagado. No de manera exacta, pero sí en cuanto a la tendencia, está 18 meses rezagado del precio de las propiedades. Entonces, ¿qué ve uno? Que si las propiedades van subiendo, tal vez los alquileres, el ítem de alquiler relacionado al índice de inflación, tal vez no sube inmediatamente, pero uno ve 2, 3, 4, 5 meses de los precios de la vivienda subiendo en Estados Unidos. Entonces, uno ahí ya puede prever que dentro de varios meses el ítem correspondiente a alquileres va a subir. Y bueno, es efectivamente lo que ha pasado con este dato de inflación, y también es la razón por la cual es el que más se resiste a bajar. Si uno mira los datos de la vivienda, ya, o sea, no es que han bajado sí en un par de meses, después han vuelto a recuperarse, pero ya a un ritmo totalmente normal. O sea, acá obviamente no esperamos que haya una deflación, no esperamos que este ítem de repente diga menos 0,1, menos 0,5, no. Lo único que se espera con respecto a ese ítem es que la suba intermensual, que vemos ahora, ven que es bastante constante, 0,06, 0,4, 0,4, 0,3, 0,6, 0,3, o sea, es bastante constante, a diferencia de este de comunicaciones, que como ven es mucho más volátil. Lo que se espera es que esto ya se estabilice en valores de 0,1, 0,2, que es algo que si uno mira los datos para atrás y asume que justamente el precio de la vivienda es el fundamento para el precio del alquiler, lo cual tiene toda la lógica, o sea, es puro sentido común, uno puede asumir que tenemos razones para creer que la inflación en Estados Unidos va a seguir disminuyendo, porque justamente, sobre todo la inflación núcleo, porque justamente este ítem, que es el más rígido a la baja, va a empezar a contribuir bastante a la baja de la inflación durante los próximos meses, porque la baja que ya hemos visto en los precios de la vivienda y la posterior recuperación, pero ya a una tasa mucho menor, ya mucho más cerca de los promedios históricos, va a eventualmente ser incluida ya dentro de los datos, va a empezar a aparecer dentro de los datos del índice de inflación, y eso ya va a contribuir a que la inflación núcleo, que hoy está en el 4, ya vaya también mes tras mes convergiendo al 3%, que es el promedio histórico. Entonces imagínense de que esto no hace otra cosa más que
alentar mi optimismo y quedarme tranquilo, por lo menos con las valuaciones de las empresas, o sea, valuaciones en general de las empresas, o sea, digo, no estamos en un periodo de burbuja en absoluto, o sea, hay valuaciones, como veíamos la semana pasada, hay algunas valuaciones de las empresas que son exigentes. En la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando miro empresas tecnológicas, no es así, las valuaciones son sumamente atractivas, pero además está el componente de, como les comentaba brevemente la vez pasada, de qué es lo que puede pasar el próximo año si es que la Reserva Federal efectivamente, porque ya no le va a quedar otra, va a tener que empezar a bajar las tasas de interés. O sea, a medida que el mercado vaya incorporando eso, lo que vamos a ver, y creo que yo no he hecho lo suficiente para poder explicar esto, entonces voy a tratar de cada vez que tengo oportunidad de explicar esto. Vamos a ver a los inversores dispuestos a pagar valuaciones más altas por las empresas. Y cuando yo digo pagar valuaciones más altas por las empresas, ustedes, para entenderlo rápidamente, entiendan: pagar valuaciones más altas por las empresas, pagar price earnings más altos por la misma empresa. O sea, vieron Apple, que está cotizando a un price earning de 20 y pico. Bueno, en 2021 supo estar cotizando a price earning de arriba de 30, 31, 32. Bueno, eso perfectamente podría volver a pasar el próximo año si es que la Reserva Federal baja las tasas de interés y hay un mayor incentivo, un mayor optimismo por la economía de Estados Unidos, o sea, un renovado interés por invertir en acciones. O sea, los inversores, a igualdad de condiciones, o sea, sin que las empresas cambien mucho, van a estar dispuestos a pagar valuaciones más altas. Entonces vamos a poder ver tal vez subas incluso más interesantes de las que estamos viendo este año. Eso yo voy a tratar de explicarlo lo más posible, porque justamente es el tema, o es una parte del tema de lo que explica Michael Mauboussin en su último paper, que yo les comentaba la vez pasada, que era este paper, que era el que habla del Total Shareholder Return, el retorno total del accionista. Como ven, bueno, todavía no está marcado porque todavía lo estoy leyendo. Espero poder terminar de leerlo la semana que viene, aunque la semana que viene va a estar bastante movidita por otras razones, incluso una semana más corta. Así que bueno, espero poder terminar de leerlo, pero hasta ahora lo que vengo leyendo me parece sumamente didáctico y sumamente esclarecedor. Es increíble que esta información esté gratuita, es increíble, porque lo que te enseñan los papers de Mauboussin no tiene precio en cómo te aclara la mente para poder entender bien el proceso de inversión y de dónde vienen los buenos y los malos rendimientos en las inversiones que uno hace. Entonces, este concepto es muy interesante porque, bueno, él explica esto, él hace un desglose y explica que el rendimiento total del accionista, o sea, si ustedes lo quieren entender como así bien de manera general, sería el rendimiento que el accionista obtendría no solo por la apreciación del precio de la acción, sino también por los dividendos que recibe, pero al que a la vez reinvierte. Vieron que cuando uno evalúa un bono, uno calcula la TIR del bono, la tasa interna de retorno del bono, y esa tasa interna de retorno del bono asume que uno va a reinvertir los cupones a la misma tasa. O sea, ya eso es un supuesto que casi nunca se cumple, pero está implícita en la tasa de retorno del bono la presunción de que uno va siempre a reinvertir los cupones, cosa que no siempre sucede. Incluso en Argentina últimamente no está pasando. Pero para entender el Total Shareholder Return, el rendimiento total del accionista, entendámoslo de esa manera. O sea, es el rendimiento que yo obtengo por lo que se mueva el precio de la acción, además de los dividendos que yo he recibido, pero que yo a la vez reinvierto. O sea, entiéndanlo de esa manera. Y él hace un desglose, y acá me parece que está el jugo más importante, o sea, la parte más enriquecedora que tiene este paper. Porque él explica, o sea, la apreciación del precio. O sea, ¿cuáles son los fundamentos? Y esto es algo, es lo que si lo entendemos nos va a ayudar muchísimo para poder entender eventualmente y para poder hacer buenas inversiones. O sea, él dice, ¿de qué depende el movimiento del precio de la acción? Entonces, uno normalmente diría, bueno, a largo plazo, el precio de las acciones en el mercado se tiene que ir moviendo en base a cómo se mueven las ganancias de la compañía. O sea, una verdad de perogrullo, o sea, una obviedad absoluta. Obviamente, o sea, si yo tengo una empresa
cuyas ganancias van creciendo en el tiempo, es natural que el precio de las acciones vaya acompañando ese movimiento de las ganancias. Si las ganancias crecen, el precio de la acción va a crecer. Si las ganancias caen, el precio de la acción debería caer. Siempre hablando en el largo plazo. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué en el corto plazo eso no sucede? ¿Por qué de repente uno dice, la acción de esta compañía ha crecido un 5% por año durante los últimos 15 años, pero claro, vos no tuviste un 5% de apreciación del precio de las acciones todos los años? Algún año tuviste un más 20, otro año tuviste un más 15, otro año tuviste un menos 5, así, etcétera, etcétera, hasta que cuando uno lo mira en el largo plazo, el movimiento del precio de las acciones suele ir bastante de la mano con el movimiento de las ganancias. ¿Por qué eso no suele ocurrir tan de manera directa, tan uno a uno? Bueno, por esta cuestión, por el cambio, porque él dice que la apreciación del precio, o sea, el cambio en el precio, no solo depende de cuánto se muevan las ganancias por acción de la compañía, sino cuánto cambia el múltiplo de price earning que el mercado está dispuesto a pagar. O sea, ¿qué evaluaciones está dispuesto a pagar el mercado? O sea, ¿qué nivel de evaluaciones está dispuesto a pagar el mercado? Y lo podemos traducir, o sea, si para algo puede servir el price earning, tal vez no para predecir a ver cómo debería estar el precio, pero sí para entender, o sea, la parte del movimiento del precio que no podemos explicar. O sea, y desafortunadamente, para mala noticia de todos, no hay forma de poder calcular esto, porque siempre se calcula como descarte. O sea, yo tengo una acción o sea, por ejemplo, tengo el Standard & Poor's, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Tengo el Standard & Poor's, cuyo precio, o sea, el valor del portafolio del Standard & Poor's, el año pasado cayó un 18%. Entonces, ¿yo qué digo? Che, a ver, el Standard & Poor's el año pasado, punta a punta, 2022, cayó un 18%. ¿Las ganancias por acción del Standard & Poor's cayeron un 18%? No, en absoluto. De hecho, si yo miro y me vengo acá a los datos que publica Edward Jardenis, lo que veo es que acá en el cuarto, o sea, acá cerrando el 2022, lo que veo acá, según los datos que muestra él, es que el year over year, o sea, el porcentaje de crecimiento, en este caso es de crecimiento interanual, de las ganancias del Standard & Poor's fue 1,9. O sea, el Standard & Poor's el año pasado cayó 18%. O sea, punta a punta. Pero las ganancias por acción del portafolio de las empresas que compone el Standard & Poor's cayó 2%, para redondear, cayó 2%. ¿De dónde salió ese 16% adicional de baja que vimos en el Standard & Poor's? Si las ganancias por acción del Standard & Poor's cayeron 2%. Bueno, lo que explica Mabousin es que el resto vino por el cambio del price earning. O sea, a principios de 2022, el mercado, por las circunstancias imperantes en el contexto y por las expectativas que tenían los inversores a futuro para el 2022, estaba dispuesto a pagar X nivel de price earning, o sea, un X nivel que incluso podríamos buscarlo, pero bueno, no quiero que se me haga otra vez un video gigante, pero ténganlo como en cuenta esto, de que el mercado estaba dispuesto a principios de 2022 a pagar un cierto nivel de price earning, o sea, un cierto nivel de evaluaciones por las empresas estadounidenses, en este caso por las empresas que componían el índice, y debido a todo lo que fue transcurriendo, o sea, la invasión a Ucrania, los miedos que había con respecto a China, encima China todavía tenía la política de COVID-0, o sea, todavía la economía de China no había reabierto en su totalidad, había muchas fricciones todavía con cadena de suministro, subía por supuesto el precio de la energía, o sea, además de la invasión a Ucrania, además de generar inestabilidad, por supuesto, en una región del mundo tan importante como es Europa, además de generar, por supuesto, el miedo a que el conflicto escalara, se convirtiera en un conflicto nuclear, además de eso, de generarle un conflicto totalmente autóctono a la Unión Europea, que ya de por sí bastantes problemas tenía. O sea, además de todo eso, aumentó los precios de los commodities, aumentó los precios de la energía, generó una gran incertidumbre, y encima Estados Unidos, que en ese momento ya tenía una inflación bastante alta, tuvo el componente de que la Reserva Federal a partir de marzo dijo, bueno, nos equivocamos, la inflación no terminó siendo transitoria, terminó siendo bastante permanente, así que vamos a empezar a subir las tasas de interés y las vamos a subir más rápido que en toda nuestra historia. O sea, todo eso, o sea, todo ese miedo, toda esa incertidumbre, todas esas dudas, ese escepticismo que se generó en el mercado,
generó todas las bajas que vimos en el Standard & Poor's, llegando a caer más del 23-24% hasta octubre, y a partir de octubre se empezó a recuperar, y punta a punta, de enero a diciembre, tuvimos una baja del Standard & Poor's del 18%. Pero las ganancias del Standard & Poor's solamente cayeron 2%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta teoría? Es que ese 16% adicional y toda la baja que habíamos visto incluso hasta octubre no tenía tanto que ver con los fundamentos de las empresas, o sea, con las ganancias de las empresas, sino con el cambio en el múltiplo de price earning, o sea, con el cambio de las valuaciones que el mercado estaba dispuesto a pagar por las compañías en general de Estados Unidos, o sea, por las compañías en general que cotizaban en el mercado, pero particularmente en este caso con las que componían el Standard & Poor's. Entonces, claro, solamente lo puedo sacar por descarte, o sea, solamente puedo saberlo de esa manera, pero por lo menos, a pesar de que no puedo cuantificarlo hasta después de haber pasado, o sea, siempre puedo cuantificarlo al pasado, no puedo cuantificarlo hacia el futuro, por lo menos, o sea, al entender cómo funciona, al entender esta teoría, lo que sí puedo hacer es empezar a entender, a ver, qué puede pasar. O sea, obviamente, si yo me fijo acá, lo que voy viendo a través de estos datos también del Q1, Q2, Q3, lo que veo es que, fíjense que las ganancias, o sea, y recuerden lo que fue este año, o sea, fíjense cómo iba subiendo, cómo se fue recuperando todo el Standard & Poor's, y vemos qué pasaba con las ganancias por acción del índice en el Q1, o sea, ya teníamos un 3% de caída interanual medido contra el mismo trimestre del 2022, después ya tuvimos menos de 5, o sea 5% de caída, y recién ahora estamos ya recuperando. Esto todavía no terminó porque todavía las empresas no han reportado, pero han reportado prácticamente la totalidad, y ya estamos teniendo casi un 3%. Ahora sí, claro, estamos midiendo contra un trimestre bastante malo del año pasado, con lo cual hay un efecto base ahí, pero ya estamos 3% arriba del año pasado. Entonces uno dice, che, pero 3%, y el Standard & Poor's este año viene subiendo más de un 15%, me parece. A ver, vamos a tomar la medición, acá desde la línea roja, más o menos, está subiendo, sí, está subiendo ya un 17%. El Standard & Poor's está subiendo un 17%, y yo veo que con respecto al año pasado, estábamos 3 arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, o sea, ¿qué es lo que te va a decir Michael Mauboussin? Es por el Price Earning Multiple, o sea que el optimismo está volviendo al mercado, las expectativas están mejorando con respecto a las ganancias por acción, pero está mejorando más todavía el tema de los múltiplos, o sea, las valuaciones que el mercado está dispuesto a pagar por las compañías. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿de qué depende? ¿De qué depende este Price Earning Multiple Change, o sea, este cambio en el múltiplo de Price Earning, este cambio en las valuaciones que el mercado está dispuesto a pagar? Bueno, obviamente que va a depender principalmente de dos factores, o sea, o en realidad más o menos de tres factores, o sea, de qué es lo que pase con las compañías, o sea, principalmente eso, o sea, de qué pase particularmente con la operatoria de las compañías, pero principalmente de qué pase con la economía, porque obviamente que las empresas están en una industria, esa industria a la vez está dentro de un país, y ese país obviamente tiene una macroeconomía que tiene obviamente factores, exportaciones, importaciones, gasto público, donde justamente la empresa opera. Entonces, estos múltiplos que los inversores, el mercado en su conjunto está dispuesto a pagar, por supuesto van a depender de ¿qué cree el mercado que va a pasar con las ganancias de las compañías? O sea, ¿qué cree el mercado que va a ocurrir con el desempeño de la compañía y las ganancias que van a aparecer en el balance? Pero ese creer qué va a pasar con las ganancias, a su vez va a depender de cómo le vaya a la economía, porque hay factores que los gerentes de la compañía no controlan, y de cómo le vaya a la empresa. O sea, hay cosas que están dentro del control de la empresa, dentro del control de los gerentes, que va a depender, esa parte va a depender de ello, pero va a haber una parte que va a depender ya de las decisiones políticas que se tomen en Washington, o sea, de lo que diga la Unión Europea, o sea, de las cuestiones más macroeconómicas. Y después también está el tema de que, o sea, ¿por qué puede también modificarse el múltiplo de price earning o las valuaciones que estén dispuestos a pagar los inversores en el mercado? También puede depender de las alternativas disponibles, de qué tan atractivas
son las alternativas que los inversores tienen disponibles en el mercado para invertir su dinero, además de las acciones. Como vimos justamente, una de las razones por las cuales pudo haber caído tanto el múltiplo de price earning y por lo tanto también el precio de las acciones en el mercado durante el año pasado fue justamente porque los bonos del tesoro y los bonos corporativos se volvieron inversiones de mucho menos riesgo que las acciones y mucho más atractivas en cuanto a los rendimientos ofrecidos. Hoy por hoy un bono a 2 años de Estados Unidos está rindiendo 5% promedio anual, que sigue siendo un rendimiento muy grande teniendo en cuenta que la inflación, como vimos, estaba en el 3%. Entonces también puede pasar eso. O sea, ¿qué pasaba la década anterior? Por ejemplo, entre 2010 a 2020, o como hace el propio Jardenis, como hace el propio Mabousin, acá en la página 4, él te hace acá un desglose de cómo fue el rendimiento total del accionista de una persona que tuvo el índice Standard & Poor's entre 2012 y 2021. Ahí obviamente, o sea, yo creo que lo hace un poco a propósito para mostrar lo que pasó en un contexto sumamente positivo para las compañías, porque justamente excluye años como el 2009, 2010, 2011 y empieza a contar desde 2012, donde ya en el 2013, si ustedes se fijan, fue un gran año para el Standard & Poor's y termina en 2021 cortando justamente el mal 2022 que tuvieron las acciones. Pero es sumamente interesante porque acá uno ve qué es lo que pasa en un contexto donde las tasas de interés fueron excesivamente bajas. O sea, en este contexto 2012-2021, las tasas de interés durante la mayor parte del periodo, prácticamente todo el periodo, tuvieron valores muy bajos, muy bajos. O sea, la tasa de la Fed, calculen que hasta el diciembre de 2015 estaba en 0, a partir de ahí empezaron a subirla hasta el 2018 y en 2019 empezaron a bajarla. Entonces, cuando yo invertía en acciones, lo que veía era que las alternativas disponibles eran bastante poco atractivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado, o sea, cuando empieza a haber un exceso de liquidez, el mercado está dispuesto a pagar valuaciones mayores por las compañías. Y eso es lo que vemos acá. Vemos justamente que, fíjense que el rendimiento total del accionista promedio anual durante todo este periodo 2012-2021 fue 16,6%, el cual principalmente vino por apreciación del precio, 14,3%. Y acá volvemos al tema de lo que se saca por descarte y lo que no. Lo que vemos es que 14,3% fue el rendimiento promedio anual del índice Standard & Poor's. Yo me compraba el índice, 14,3% rendimiento promedio anual del Standard & Poor's del 2012 al 2021. Habiendo años, por ejemplo, como el 2018, donde el índice cayó un 4%. Después el resto, salvo el 2020, por supuesto, que bajó, pero después terminó siendo un año positivo también. O sea, fue un periodo y anormalmente alto. 14,3% es un rendimiento altísimo. Ahora, ¿qué es lo que te dice Mabousin? Bueno, fíjate, de este 14,3%, solamente 7,4% responde al crecimiento de las ganancias de las compañías. Entonces, acá está. Esto es lo que me interesa mucho que lo analicemos, porque muchas veces vemos esos artículos periodísticos o gente haciendo análisis diciendo, mira, el índice creció 14%, pero las acciones crecieron un 7%, por lo tanto el índice está caro. Vos decís, pará, detengámonos un poco, porque hagamos un análisis entonces, porque si el índice creció 14,3%, pero las acciones crecieron solamente 7,4%, entonces hay un 6,9% que necesariamente por descarte se explica por esto. O sea, de todo el rendimiento del Standard & Poor's, solamente el 7,4% de estos 14,3% son explicados por las ganancias de las compañías. El resto es explicado por múltiplo de price earning. Entonces, uno se explica, obviamente, a ver, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hay casi un 7% de rendimiento explicado por el cambio del índice? Bueno, porque al estar las tasas tan bajas durante tanto tiempo, mucha liquidez que en otros casos hubiera ido tal vez a bonos o a bonos corporativos o a otro tipo de inversiones, fue a parar a las acciones, al índice Standard & Poor's. ¿Quiere decir eso que hubo una burbuja? ¿Quiere decir eso que el índice está caro? No necesariamente, porque mientras no había otras alternativas disponibles tenía sentido invertir ahí. Por eso, cuando uno ve que puede ser que esté cambiando el contexto, ahí puede ser que uno
empieza a tomar algún tipo de decisión o empieza a actuar un poco con cautela, aunque siempre es fácil decirlo después de que pasó, es muy difícil decirlo con anterioridad, porque también pasa de que durante 2015 a 2018 las tasas de interés subieron, pero al ir subiendo tan lentamente no llegaban a compensar el apetito que había en los inversores por el tema de invertir y por obtener buenos rendimientos. Entonces seguía fluyendo mucho dinero a las acciones y no tanto tal vez a bonos del tesoro o a bonos corporativos o lo que sería renta fija de mucho menos riesgo. Entonces esta metodología me permite explicar, por ejemplo, qué pasó durante la década anterior o por lo menos cómo se explicaron, para no andar siempre diciendo esto es burbuja, esto no se explica, que yo no, sí se puede explicar y lo podés explicar. Después ya está en cada uno analizar de si esto tuvo sentido o no tuvo sentido. Para mí tuvo todo el sentido del mundo, porque las tasas de interés durante media década estuvieron en cero y después fueron subiendo tibiamente hasta un 2 y pico, con lo cual tampoco te cubrían mucho más que la inflación. Entonces tenía sentido que siguiera fluyendo dinero a las compañías. Entonces vamos a ver ahora que estamos en un contexto totalmente diferente, a ver qué es lo que puede pasar entonces de ahora en adelante. Entonces, por supuesto, a pesar de que yo no puedo calcular bien esto de cara al futuro, sí tiene mucho sentido que me haga la pregunta de, bueno, ¿qué puedo esperar? Pues justamente es la pregunta que más importa, es, bueno, ¿qué puedo esperar de ahora en adelante? Porque lo que a mí me interesa es, por supuesto, anticiparme a lo que pueda pasar con, no sé si apreciación del precio, pero sí variación del precio. O sea, yo tengo una gran convicción de que de aquí a los próximos 12 meses es mucho más probable que las acciones de Estados Unidos suban a que bajen, porque me lo marcan los fundamentos. Pero en todo caso, en cualquier momento, este es un análisis que yo tendría que ir haciendo regularmente para tratar de ver, a ver, qué puede llegar a pasar, a ver cómo vienen, porque esto es algo que dentro de todo se hacen estimaciones y le errarán más, menos, pero lo que importa acá es que uno trate de ver la tendencia, bueno, a ver qué está pasando con las ganancias de las compañías, a ver si están creciendo, si están estancadas, si están cayendo, y bueno, o sea, y esto que depende muchísimo de sentimiento inversor, porque yo me imagino ustedes habrán visto estos videos y en todos los videos por ahí en algún momento van a decir, bueno, vamos a ver en qué momento menciona el sentimiento inversor, porque obviamente lo menciono en todo momento, lo menciono en todos los videos, porque creo que acá se ve bien gráficamente lo importante que es, o sea, lo importante, porque afecta directamente a esto, porque esto de las ganancias por acción son los fundamentos de la compañía, y el cambio en el múltiplo de price earning, el cambio en el nivel de evaluación que el mercado va a estar dispuesto a aceptar para las compañías o a pagar por las compañías, va a depender directamente del sentimiento inversor. Por eso es que lo menciono tanto y hago tanto énfasis en eso. Y a pesar de que vemos balances, vemos valuaciones, o sea, como vimos la semana pasada, o sea, es como que tengo que dedicarle igual ponderación a ambos, porque son igual importantes. Fíjense, o sea, de la magnitud similar que tienen, que fíjense que en este periodo de los últimos 10 años prácticamente tuvieron un peso bastante similar. Y imagínense lo que pasó el año pasado, donde las ganancias por acción apenas cayeron y tuvimos una baja del 18% del Standard & Poor's. Entonces yo mirando para adelante digo, bueno, o sea, a ver, si yo miro, a ver, por ejemplo, esperen que, ahí está, si yo miro esto y digo, bueno, a ver, ¿cómo estamos acá? Bueno, acá tenemos una reversión, venía creciendo fuerte en porcentaje las ganancias del Standard & Poor's, ahora vemos que cayeron bien, podríamos decir que sí, cayeron de manera importante en relación a lo que venía pasando, quitando obviamente lo que pasó con el COVID, y ahora hemos pegado la vuelta, o sea, se ha revertido la tendencia, ahora las ganancias por acción medidas en términos interanuales han vuelto a subir. Entonces, claro, yo miro esto y digo, ok, yo creo, obviamente, que esta tendencia va a continuar, y tengo razones para creer que las ganancias por acción medidas en términos interanuales van a seguir creciendo en el Standard & Poor's durante el próximo 2024. ¿Por qué? Bueno, tengo muchas razones para hacerlo. O sea, por un lado, Estados Unidos no está en recesión, parece incluso estar lejos de una recesión. Después, la inflación, como vimos hoy, ya ha vuelto
prácticamente a promedios históricos. La Reserva Federal no va a volver a subir las tasas de interés, no tiene ninguna razón para hacerlo, y claramente esto que vimos durante esta semana es el mercado ya aceptando esa idea, ya empezando a incorporar en los precios esa idea. Y tengamos en cuenta también, o sea, de que además de que el 2024 es muy probable que sea un año de crecimiento económico de Estados Unidos, si bien es cierto que el crecimiento económico no necesariamente me marca que los mercados van a andar bien o súper espectacular, pero me marca por lo menos un fundamento, digamos, un telón de fondo bastante positivo para la inversión en acciones. Pero además tenemos la cuestión de que el año que viene es año electoral en Estados Unidos. Entonces es un año electoral, sabemos que si bien es cierto que el tercer año presidencial, que es el que estamos ahora, es el más positivo de todos los periodos presidenciales, el cuarto año presidencial es el segundo más positivo. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente que en este caso, no sé si Biden irá a buscar la reelección, pero sí el Partido Demócrata va a intentar como sea retener el control de la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo, porque además está la amenaza de Trump, que todavía no se sabe si va a poder presentarse a las elecciones. Está, la verdad que es toda una incógnita. Yo diría que está difícil de que él pueda terminar presentándose. Lo que sí no hay duda es que en caso de presentarse le lleva una enorme ventaja al resto de los candidatos republicanos. Después obviamente si le gana al demócrata dependerá por supuesto del demócrata al que pongan. O cómo esté la situación. Y justamente ahí está la clave, cómo esté la situación en ese momento. O sea, el Partido Demócrata, por supuesto, no se puede permitir ni una recesión, ni un gran aumento del desempleo. Con lo cual, acá tengo el segundo factor muy importante para creer, o sea, que no solo las ganancias por acción, porque todo lo que vengo hablando ahora, podríamos decir, esto contribuye principalmente a las ganancias por acción. Pero como veíamos acá en el paper de Mapousin, voy a ir a la página anterior para que no haya numeritos. Ahí está. Entonces yo esto, con todo lo que le dije recién, puedo ver esto, el tema de ganancias por acción. Ahora bien, el tema de, a ver, ¿qué puede pasar con los niveles de evaluación que está dispuesto a pagar el mercado? Que vimos que el año pasado cayeron muchísimo, este año han vuelto ya a valores más normales, incluso algunas personas dicen que están exagerados. Bueno, lo típico obviamente que pasa normalmente en los mercados, cuando las acciones suben mucho la gente se asusta. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que por supuesto va a influir, vamos a decir, no digo que va a presionar, pero puede ser que incluso presione el Poder Ejecutivo el año que viene a la Reserva Federal, es a que baje las tasas de interés. Cuando estaba Trump en la Casa Blanca, nosotros veíamos que el tipo directamente, o sea, y abiertamente le decía a Powell que tenía que bajar las tasas de interés porque él tenía que fomentar la economía. O sea, no era en absoluto sutil con respecto a eso. O sea, en el caso de Obama, por supuesto, era una persona mucho más sutil, o sea, una persona incluso mucho más carismática. En el caso de Biden o del Partido Demócrata, suponemos que va a ir por el mismo lado con el que iba Obama. O sea, van a, por supuesto, a tratar de incentivar, empujar un poco a Powell para que el tipo baje las tasas de interés y que las empiece a bajar lo más rápido posible. Entonces deberíamos tener ahí en Estados Unidos un contexto electoral. Por supuesto que las elecciones también van a generar mucha incertidumbre, pero eso ya lo vamos a ver más tirando a mediados de año. O sea, por lo pronto la primera parte del año no. Y obviamente si Trump no llega a presentarse, eso puede llegar a generar un alivio en el mercado, porque a pesar de que Trump fue muy querido por los mercados y los mercados financieros, o sea, las acciones subieron mucho con Trump, lo que sí es cierto es que era un tipo bastante impredecible en sus políticas. O sea, iniciaba guerras comerciales con China por Twitter, con temas arancelarios. Entonces eso a los mercados por supuesto no les gusta, porque no les gusta un presidente impredecible, y más aún en la economía más importante del mundo. Entonces, ya mirando para el año que viene, lo que vemos es eso, es que por lo menos de la parte de los fundamentos, la parte que mira a las ganancias por acción, creo yo que poco a poco, o sea, va a tardar tiempo, por supuesto, pero poco a poco el miedo que hay, el miedo a la recesión, o sea, y a una vuelta a lo que pasó en 2022, ya va a quedar solamente para unos pocos que se resisten a creer que esto es un nuevo mercado alcista. Entonces, por el tema de las ganancias por acción, creo
creo que va a seguir esta tendencia, esta reversión y este crecimiento en las ganancias por acción trimestre a trimestre. Y lo que es interesante es pensar entonces qué va a pasar con esto. Yo creo que acá va a haber un cambio a positivo que va a empujar incluso más, o sea, digamos, queriendo decir que las acciones en el mercado van a subir el año que viene más de lo que subirán sus ganancias por acción. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que esto va a contribuir, así como el año pasado contribuyó de manera muy negativa, las ganancias cayeron 2% y el Standard & Poor's cayó 18%. Creo que este año ha contribuido, como ya lo sabemos, de manera muy positiva, como lo vemos ahora en los números, y que el año que viene va a ser también así. O sea, y el principal factor para eso va a ser la tasa de interés. O sea, a medida que la Reserva Federal vaya bajando las tasas de interés y vaya haciéndolo una o dos veces, ya marcando una tendencia, yo creo que a medida que las tasas de interés bajen, las tasas de los bonos al mismo tiempo, sobre todo la del bono de 10 años, deberían, no sé si mucho, no sé si decirles va a bajar a un 2%, no creo que vaya a pasar, pero tal vez a un 3,5%, o sea, del 4 y pico que está ahora, tal vez a un 3,5%, incluso en el caso más optimista a un 3%, podríamos llegar a ver la tasa del bono a 10 años bajando a esos niveles, y ya con las tasas bajando, entonces ya los inversores van a tener cada vez más incentivos a estar pagando valuaciones cada vez más altas, o como lo expresa acá este paper, a estar pagando múltiplos de price earning más altos. Entonces, de esa manera, al sumar esto y al sumar esto, deberíamos ver el año que viene una buena apreciación de las acciones. Obviamente, siempre que no ocurra algo, bueno, o sea, no llamemos a la desgracia, pero bueno, de que ocurra, ¿viste?, algún evento negativo, bueno, algo parecido al año pasado, aunque recordemos que lo del año pasado tuvo más que ver con la inflación que ya se estaba gestando en 2021 y con la Reserva Federal llegando tarde a controlar la inflación y entonces teniendo que sobreexagerar su reacción, y todo el contexto que se dio obviamente fomentó el mal humor, el malestar, el mal sentimiento inversor del mercado, que hizo que las acciones, que el Standard & Poor's cayera mucho más de lo que efectivamente reflejaron los fundamentos de las acciones, expresados principalmente en las ganancias por acción. Así que para mí sigue siendo un gran momento para comprar acciones en Estados Unidos. Si no quieren analizar alguna empresa en particular, algún sector en particular, pueden directamente comprarse el SPY, comprarse el índice, pero ya saben que esto es, o sea, esto es una estrategia. O sea, la idea de invertir y la conducta que tiene que ser el inversor tiene que ser justamente la de plantear una tesis de inversión, plantear un contexto, plantear proyecciones a futuro, y luego, si quiere tener exposición a las acciones, porque a largo plazo siempre han sido lo mejor, pero no quiere ponerse a leer balance ni a estudiar compañía, listo, cómprate el índice y olvídate, quédate tranquilo, a largo plazo te va a ir bien porque la historia nos marca eso. Ya si querés puntualizar, bueno, o sea, acá justamente yo trato de colaborar haciendo análisis de empresas en particular. La próxima que voy a analizar es Disney. No la prometo para la semana que viene porque Disney cierra balance también en septiembre, o sea que está ya entregado el balance de fin de año, pero todavía no entregaron la documentación, el 10K, o sea, el 10K, el informe ante la Securities and Exchange Commission. Así que mientras no tenga eso no puedo avanzar con la evaluación, pero es una empresa bastante interesante por todo lo que ha caído, por lo castigada que ha estado y porque parecería estar pegando la vuelta. Así que lo vamos a ver, ya le digo, no se los prometo para la semana que viene, pero en algún momento de este mes o el siguiente lo vamos a ver. Mientras tanto, les digo, si les interesa invertir en acciones, bueno, vieron acá todo el material del que hablo, de libros, de papers, de autores que uno puede seguir. Y si no, ya les digo, si ustedes quieren comprar acciones y no quieren complicarse la vida analizando, leyendo libros y buscando balances, aprendiendo inglés para poder leer los libros en inglés, listo, cómprense el índice, cómprense el SPY, cómprense el QQQ, no vayan a querer comprar el día, por favor, o sea, olvídense de que existe el Dow Jones, tanto el índice como su ETF, porque es un índice mal hecho. Así que ni siquiera se les ocurra, o sea, es un índice que está mal construido. Compren el QQQ, compren el SPY y de esa manera tienen exposición a un mercado que este año ha andado muy bien. Debería terminar el año mejor de lo que está ahora y el año que viene también debería tener un gran año. Así que bueno, pasando ahora a Argentina, la verdad es que, bueno, estamos acá. Está todo dicho, la verdad que mucho más
mucho más de lo que hemos hablado en estos informes. Vieron, o sea, esto que vemos es pura incertidumbre. O sea, vimos hoy, incluso yo en un momento me sorprendí porque veíamos las acciones bancarias 4,59 Superbill, 5,31 en dólares arriba, algunas también, o sea, Mirgor 5 abajo, Cepu 6 arriba en dólares, Transener abajo, o sea, esto es inestabilidad, o sea, es incertidumbre pura. Los bonos bajando fuerte, algunas acciones, las acciones bancarias subiendo fuerte, el dólar contado con liqui que subía y que lo bajaban. La verdad que o sea, es impresionante. O sea, más que nunca tengo que concluir que las probabilidades de uno u otro candidato, según toda la información que tenemos, es 50 y 50. O sea, porque si uno mira las casas de apuestas, que uno puede apostar por ver quién va a ganar las elecciones, Milei estaba claramente arriba. Si uno mira el mercado, claramente el mercado está pensando que gana Massa, si no, no veríamos las paridades de los bonos que hemos visto hoy ya terminando el mercado. Los bonos, o sea, los bonos hard dollar, o sea, los bonos soberanos en paridades que uno ve, en paridades, pero por debajo de paridades de default. Entonces uno dice, bueno, según los bonos gana Massa, según las acciones bancarias parecería que puede haber alguna esperanza de que gane Milei. La verdad que es todo extremadamente incierto. La verdad que las encuestas también, si bien es cierto que las encuestas no han pegado absolutamente nada, bueno, a medida que se van reduciendo la cantidad de candidatos, uno tiene que entender que al reducirse la cantidad de alternativas posibles, las encuestas deberían ser un poco más precisas. Bueno, los promedios de encuestas, si uno agarra todas las últimas 10, 15 encuestas que se han publicado, y hace un promedio de eso, el promedio da ganador a Milei, pero por 3 puntos, o sea, 3 puntos y pico, con lo cual está dentro del margen de error. Y bueno, siempre se dice que, bueno, por parte del peronismo pueden ser que roben algún tipo de porcentaje por parte de fiscales, por lo tanto está dentro del margen. Entonces la verdad que tenemos incertidumbre absoluta. Ya estoy diciendo esto en un momento donde es prácticamente inútil que pueda hablar, porque ya no se puede hacer nada. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa el domingo. Esperemos que haya algún ganador claro. Igual el lunes es feriado, pero ya vamos a ver en Estados Unidos, donde no es feriado, a ver cuál es la reacción de los bonos y de los ADRs argentinos. Y bueno, veremos a ver qué pasa. O sea, nunca me pasó, está bien que no hubo tantas ocasiones para ver esto, pero nunca, si tengo que ver el balotaje justamente de Macri contra Scioli, claramente el mercado decía que ganaba Macri, pero o sea, con un énfasis enorme el mercado decía que justamente ganaba Macri. En este caso no vemos eso, o sea, vemos los bonos yendo para un lado, las acciones yendo para otro, el dólar también moviéndose ahí, las encuestas dicen una cosa, las casas de apuestas dicen otras, así que imposible concluir. O sea, de aquí a las elecciones lo único que puedo decir es total incertidumbre, así que vamos a ver. O sea, el que quiso comprar acciones porque cree que un candidato las va a favorecer ya lo hizo, el que quiso comprar bonos porque cree que otro candidato va a favorecer los bonos ya lo hizo, así que no tengo mucho más para decir de Argentina, así que bueno, me despido, vamos a ver qué pasa entonces el domingo. Así que bueno, les dejo las vías de comunicación. Si se quieren comunicar pueden hacerlo enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar.